Dios con nosotros. ¿Se han encontrado alguna vez en un momento de soledad? Como decía Franco De Vita en su canción, te veo venir. Ya se la saben, ¿verdad? Muchas veces podemos estar nosotros rodeados de muchas personas, pero sentirnos solos adentro. La soledad significa carencia voluntaria o involuntaria de compañía. Aislamiento, retiro, abandono, incomunicación, separación, desamparo, encierro, clausura, destierro. Esa es la soledad. Una sensación, un sentimiento con el que nos hemos sentido identificados muchas veces. Me atrevería a decir que muchos de los que vinieron hoy acá trajeron esa soledad en el corazón, acompañándolos. Ustedes me creerían si yo les dijera que en el año 2018 se creó el Ministerio de la Soledad en el Reino Unido para combatir la soledad en su población. El país fue el primero en considerar este problema como un asunto del Estado, la soledad. El Ministerio de la Soledad se creó en respuesta a los altos índices de soledad que afectan a la población británica. De acuerdo con una comisión gubernamental, 9 millones de británicos se sienten solos, con frecuencia o siempre. La mitad de los ancianos de 75 años o más viven solos. 200,000 ancianos pueden pasar hasta un mes sin hablar con un amigo o un familiar. Eso es en el Reino Unido. Pero aquí tenemos a un montón de abuelitos, muchos señores de la tercera edad que están solos, que sienten esa soledad. La soledad es un problema que afecta a todas las edades y a todos los grupos sociales y puede tener consecuencias perjudiciales para nuestra mente y para nuestro cuerpo. Todos hemos escuchado la historia de Elvis Presley. Todos la conocemos muy bien y algunas de sus canciones. Pero Elvis Presley, con mansión, con fama, con éxito, con dinero, adorado por todo el mundo, murió solo, en soledad. Y él escribió una canción que se llama Heartbreak Hotel. Cuando me puse a buscar la canción para escucharla, porque quería ver cómo era la melodía de la canción de Heartbreak Hotel, me encontré con un sinfín de playlists en Spotify que decían Heartbreak Hotel. Pero cuando uno se metía a las playlists, eran un montón de canciones tristes, un montón de canciones para ponerse uno a chillar con ellas. El Heartbreak Hotel. Y lo que dice la primera parte de esta canción, después de que su esposa se divorciara y lo dejara, lo abandonara, dice: bueno, desde que mi nena me dejó, bueno, encontré un nuevo lugar para habitar. Bueno, está abajo, al final de la calle de la soledad, en el hotel del corazón roto, donde yo estaré. Voy a estar tan solo, nena. Bueno, estoy tan solo. Estaré tan solo que puedo morir. Esa soledad de un hombre millonario en la cumbre de su carrera, pero solo. Y es que podemos estar, mis hermanos, de alguna manera rodeado de propiedades, con un sinfín de cuentas bancarias,
en una casa enorme, grande, bella, carros para escoger cuál agarrar ese fin de semana, casas en la playa, en Río Dulce, Petén Itzá, donde se le ocurra tener sus casas, pero estar solo. Porque mientras más está involucrado empresarialmente y mientras más éxito va alcanzando en los negocios, en el arte, en la política, menos lo van a buscar por usted, sino más por lo que pueden sacar de usted. Y ese es el problema, que a veces se llega a tener tanto que hay soledad. Y había un artículo que fue el que me llamó la atención, que decía respecto a Elvis Presley: amado por el mundo, pero abrazado por la soledad. La soledad es algo que no solo nos lleva al punto de querernos morir, sino que nos deteriora. Pero el rey David, también un salmista, en el Salmo 102:6 dijo: parezco una lechuza del desierto, soy como un búho entre las ruinas, no logro conciliar el sueño, parezco ave solitaria sobre el tejado. ¿Cuántos nos hemos sentido así, mis hermanos? Solos, tristes, abandonados. La soledad es algo que le afecta a todos. Les hablé de un cantante súper famoso. Ahora les mencioné las palabras de un rey súper poderoso. Rey. Sin embargo, en su palacio, ¿cómo se sentía él? Solo. Pero saben, más que David y muchos otros hombres y mujeres en la Biblia, Jesús experimentó la soledad. Si me acompañan a Juan 16:32, dice: miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa, y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. ¿Cuántos pueden decir eso con fe, mis hermanos? Solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Debemos confiar de que el Padre está con nosotros en todo momento, aunque nos estemos sintiendo solos por las situaciones que nos están pasando. Y es que cuando Jesús decía la hora ya viene, ¿de qué hora creen ustedes que se estaba refiriendo? De la hora de su muerte. Cuando alguien se entera y viene el médico y le dice: mire, le quedan 2 meses de vida, esas palabras entran en el corazón como cuchillos, como flechas cortantes, y de entrada nos invade el temor, la soledad, la tristeza. En Marcos 14:50 dice: entonces todos lo abandonaron y huyeron. Cuando fueron a atrapar a Jesús, todos los que estaban con él dijeron adentro de ellos: patitas, ¿pa' qué te quiero? Salieron corriendo y lo abandonaron y huyeron y lo dejaron solo. Mateo 26:56 dice: pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. ¿Cómo es eso que a veces estamos rodeados de amigos? Y lo pongo entre comillas. Estamos rodeados de amigos. Por lo general, si usted es el que siempre está invitando, va a estar rodeado de amigos. Pero ojo, que el día que ya no invite, no van a haber amigos. ¿Sí? Póngase a pensar en eso.
Cuando nosotros estamos ya en la necesidad y necesitamos un amigo, todos esos que están siempre para la molestadera, para la fiesta, para la bulla, para el trago, ¿en dónde están? Tenemos que entender que nuestros amigos nos van a abandonar en los momentos de necesidad. Si ahorita le pasara algo en este momento, ¿a cuántos amigos puede usted llamar de verdad que lo van a llegar a auxiliar? ¿Tiene una lista interminable de amigos a quienes llamar para que lo lleguen a auxiliar, para que le presten 500 quetzales porque pasó una emergencia? ¿O realmente se va a poner a escrolear ahí en todos los contactos y nada que ver? Lo peor es que hace una lista de difusión y le manda el mensaje a 200 de sus amigos y nadie, solo en visto, lo dejaron. Porque por lo general, la mayoría de los que están a nuestro alrededor nos abandonan y huyen cuando estamos en necesidad. Mateo 27:46 dice: como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si usted ha estado alguna vez en una cama, en un hospital, en una emergencia, y está sufriendo el dolor, la agonía, está viendo cómo se está desangrando o cómo está perdiendo la vida, se le está yendo el aliento de vida, usted viene y está como el Señor diciéndole a su Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús mismo se sentía desamparado en ese momento de agonía que estaba viviendo. En el Salmo 22:1, el salmista dijo exactamente lo mismo. Y Jesús estaba repitiendo esas palabras que estaban en la ley. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos para salvarme? Tan lejos de mis gritos de angustia. Dios mío, clamo de día y no me respondes. Clamo de noche y no hallo reposo. Qué feo sentir ese vacío en el corazón de la soledad, mis hermanos. Es feo, porque cuando uno está con la gente, uno mueve la boca y enseña los dientes para que crean que uno está sonriendo, pero en realidad uno está llorando por dentro. Y el Señor conoce eso. Pero Jesús prometió estar con nosotros siempre. Y esta es la buena noticia que nosotros tenemos. Y lo podemos leer en Mateo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Así es que, mis hermanos, en esos momentos de angustia, de dolor, de sufrimiento, de abandono, el Señor ha prometido a estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo. No se sienta abandonado, porque aunque la gente lo abandone, Dios está a su lado. Puede ser que en algún momento de la vida, cuando esperamos contar con la presencia de alguien, no estén. Esa soledad, esa falta de esa persona, ese abandono causarías en nuestra vida. Pero Dios no nos abandona. Yo no sé si a ustedes los han abandonado alguna vez, pero yo les voy a contar una historia que me sucedió a mí cuando yo tenía 7 años de edad. Si viajan conmigo al siglo pasado, me encontraba yo en California. Me fui como un niño de intercambio a los 7 años de edad, porque le dije a mi papá: mira, papá, yo quiero aprender a hablar más inglés. Y entonces mi papá me dijo: basta, bueno, lo voy a coordinar. Dice mi mamá que ella estaba atrás de mi papá diciéndole, pero igual me mandó.
Así es que me fui al norte y fui a dar con una familia de americanos que no hablaban español. Y cuando hay dificultades de comunicación, pues entre medio palabritas y señas me iba comunicando, ¿verdad? Si tenía hambre, food, ¿va? Así tiene que ver uno cómo va comunicándose. La cuestión es que yo estaba con otro montón de niños, éramos como 15 o 20 de un equipo de fútbol americano. Y nos fuimos a otro lugar, a un centro comercial que estaba como a 1 hora de donde estaban las casas de todos los amigos y el colegio, que era un colegio cristiano también. Y estábamos en este restaurante que tenía maquinitas electrónicas, pizza, y estábamos. Lo que sucede es que cuando íbamos camino al centro comercial, íbamos jugando fútbol americano adentro de la van. ¿Cuántos han jugado fútbol americano adentro de una van? No, pues miren, es alegre ustedes. Así se va haciendo la van, ¿verdad? Pero son matándonos y encima, imagínense 15, 20 muchachitos ahí metidos ustedes. La cosa es que era un relajo. Cuando llegamos ahí al restaurante, yo me puse a jugar Centipede. Y estaba jugando Centipede, como mi pizzita, mi gaseosa. En eso, acuérdense que tenía 7 años de edad. Concentrarse en un videojuego es muy importante a esa edad. Cuando volteé a ver, no había nadie. Dije, oh, Señor, tan joven y ya soy pecador que me dejaste aquí. Viniste y me dejaste. Miren, volteé a ver cómo se empieza a sentir uno cuando no están los que lo llevaron, y peor aún en otro país donde speak English la gente. Miren, no había nadie. Empecé a caminar, me atravesé el estacionamiento porque había un McDonald's ahí, y llego con la señorita en el mostrador y le digo, I am lost. Le hubieran visto la cara a la señorita. Me dio mi milkshake de chocolate y empecé y me senté a esperar. Al rato llegó un policía y me empieza a preguntar, mira, ¿y en dónde vivís? En Guatemala. Pobre policía, usted sudaba frío. Este muchachito latino, ustedes, que vive en Guatemala, dice. No, pero aquí en Estados Unidos, ¿en dónde estás viviendo? Estoy en un lugar que se llama Newport Beach, le digo. En un lugar bien bonito allá en California. Pero como estábamos en otro lugar, él no conocía Newport Beach y yo miraba que se asustaba. Bueno, la cosa es que ya me llevaban al carro. Entré al carro del policía y me cerró la puerta. Ya nos íbamos a la comisaría o no sé dónde. Me acuerdo que estaba lleno de lucecitas el tablero y como en las películas, mira, todo eso ustedes, mira. Pero miren, yo estaba tranquilo, pero abandonado, solo. Ya se había subido el policía para irnos cuando en eso aparece la van, ustedes. Miren, el hermano mayor de con quienes estaba tenía 17. Ese era el grande, él era el responsable. De ahí venía uno de 14 y de ahí el de 12 que era con el que jugábamos. Claro que todos eran como así para mí, ¿verdad? Porque allá no sé qué le echan a la comida, pero todos se ponen así, mire usted, grandotones. Y entonces, ellos son mis amigos, le dije al policía. Soy un suspiro, ustedes, como nunca lo dio cuando se enamoró de su mujer ese policía, ustedes. Descansó. Y al fin, sí, ¿qué pasó? Se subieron todos a la van y empezaron a tirarse unos encima de otros. Dijeron, el muchachito de Jorge, el George, ahí está metido entre la molotera. Que si cuando fueron repartiendo a todos, no estaba. Gracias a Dios regresaron mis hermanos, porque si no estaría predicándoles en inglés. Pero dice en la Biblia en el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me acogerá. Yo sé que el Señor puso en mí esa paz a los 7 años de edad, mis hermanos. Pero estaba abandonado, me dejaron ahí solito. Así es que por favor, a todos los que tienen su gafete de zona de campeones, de pequeños gigantes
o de los bebecitos, si usted llega a su casa con un gafete colgando del cuello es porque dejó a su muchachito aquí en la clase de escuela dominical. Entonces, le agradezco, por favor, pase recogiendo a su hijo antes de irse. Si siente una paz que sobrepasa todo entendimiento en el carro todo el tiempo, preocúpese. Pero este pasaje del Salmo 27:10 es una declaración de la confianza absoluta en Dios. Esa seguridad que incluso en los momentos difíciles, cuando las personas más cercanas y queridas nos pueden fallar o abandonar, Dios siempre estará presente y cuidará de nosotros. Aunque nosotros tengamos relaciones humanas y tengamos muchas personas a nuestro alrededor, siempre van a ser imperfectas, frágiles, pero el amor de Dios es incondicional y es eterno. Él nunca abandona a quienes confían en Él. Así es que mi hermano, confíe en el Señor. Confío en ti. Dígale al Señor, yo confío en ti. Y ahorita mientras usted está diciendo yo confío en ti, yo sé que se le está viniendo por lo que está atravesando. Y ahora que ya lo tiene presente en su mente y en su corazón, diga, Señor, con más razón, yo confío en ti. El Señor está a nuestro lado. Él nos va a dar la esperanza, aun cuando nos sintamos rechazados, abandonados o solos. Nos recuerda que nuestro Padre Celestial nunca nos va a dejar. Este pasaje del Salmo 27 reafirma que Dios actúa como un Padre que nos protege, provee y cuida, especialmente cuando otros no lo hacen. Pero el Salmo 27, David está expresando esa confianza en Dios, porque él estaba rodeado de adversidades, de enemigos en sus momentos de dificultad. Pero él nos deja esto como un mensaje de consuelo y de esperanza para nuestras vidas, para quienes necesitan recordar que nunca están solos si tienen a Dios en sus vidas. Pero es importante que tengamos a Dios en nuestras vidas. Pero en esta serie que estamos viendo de cumpliendo sus promesas, la fidelidad de Dios hacia su pueblo, vemos cómo Dios entonces prometió estar con nosotros todo el tiempo. Y hemos estado hablando acerca de que el nacimiento de Jesús muestra el cumplimiento de la promesa de que Dios estará siempre con nosotros. Y entonces cuando nos vamos al Antiguo Testamento, al libro de Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, leemos: por eso el Señor mismo les dará una señal. La doncella concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Pero ¿cómo llegamos hasta esa profecía? Es decir, tenemos que entender que estas palabras se las está dando Isaías al rey Acaz. Y resulta que el rey Acaz no quería obedecer la voz de Dios. Y entonces Isaías lo encara. Y lo que estaba sucediendo, digamos, el contexto alrededor de toda esta profecía y esa palabra que le da Isaías al rey, sucede cuando había una amenaza de alianza entre los reinos de Siria, con su capital en Damasco, y el rey Rasín y Efraín, que era una forma de identificar a Israel en ese momento, con su capital Samaria y su rey Pekaj. Y ellos se habían unido contra el rey Acaz, que era el rey de Judá. Y entonces en Isaías 7:3 vemos el inicio de esto que les estoy comentando, de este relato. El Señor le dijo a Isaías: ve con tu hijo Sear Yasub a encontrarte con Acaz, donde termina el canal del estanque superior, en el camino que conduce al campo del lavandero. Dile que tenga cuidado y no pierda la calma, que no tema ante el enojo ardiente de Resín el sirio, ni ante el hijo de Remalías, que no se descorazone a causa de esos dos tizones humeantes. Dile también que Efraín, junto con el hijo de Remalías y el sirio, han tramado hacerle mal, pues piensan subir contra Judá
provocar el pánico, conquistarla y poner ahí como rey al hijo de Etabel. Y luego, más adelante en el versículo 10, dice: el Señor se dirigió a Acaz de nuevo. El Señor a través del profeta: pide que el Señor tu Dios te dé una señal, ya sea en lo profundo del abismo o en lo más alto del cielo. Pero Acaz respondió: no voy a pedir nada, no pondré a prueba al Señor. Entonces Isaías dijo: escuchen ahora ustedes, los de la dinastía de David. ¿No les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con Dios? Por eso el Señor mismo les dará una señal: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Miren qué interesante. ¿Se acuerdan que acabamos de leer ese mismo pasaje en el Nuevo Testamento? Cuando el ángel se apareció con José, porque a José le pareció extraño que María resultara embarazada y él no había hecho nada. Y entonces ella le dijo: mira, es obra del Espíritu Santo. Y él se quedó así como que, ajá, es difícil una noticia como esas. Es de admirar la integridad de José, porque José era un hombre íntegro. Y entonces un ángel se le apareció en sueños a José y le dijo: no temas en tomar a María como tu esposa, porque concebirá y dará a luz a Emmanuel, a Jesús, al Salvador. Y cuando leímos ahorita en estos pasajes, no sé si notaron algo, yo creo que se les pasó, pero lo vamos a ver ahorita. Dice: el Señor le dijo a Isaías: ve con tu hijo Sear Yasub. ¿Cuántas veces realmente iba un profeta junto a su hijo a dar una profecía? ¿Verdad que no sucedía muy a menudo? Pero la presencia del hijo del profeta en el lugar es reveladora. Significa que un remanente volverá, que se convertía al mismo tiempo tanto en un mensaje de amonestación como de esperanza para el rey. La figura del niño le decía al rey que el Señor mantendría sus promesas hechas a David. Y otro versículo que decía acá en el 13: entonces Isaías dijo: escuchen ahora ustedes, los de la dinastía de David. ¿Por qué le hablaba al rey Acaz acerca de la dinastía de David? Porque el rey Acaz se encuentra dentro de la genealogía de Jesús. Y entonces hay 14 generaciones hasta el rey David, 14 generaciones hasta la deportación a Babilonia y 14 generaciones hasta el nacimiento de Jesús. Empieza con Abraham, Isaac, Jacob, y vamos bajando. Luego podemos llegar a Uzías, Jotán, padre de Acaz, padre de Ezequías, y seguimos bajando la genealogía y llegamos a Matán, padre de Jacob, padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús. Y es por eso que él estaba diciendo la dinastía de David. Le estaba hablando y diciendo que su futuro descendiente de uno de ellos iban a ser el Salvador. Y esa señal que Isaías le dio al rey Acaz en el versículo 14 del capítulo 7: la doncella concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, fue algo que se tardó. En esa genealogía que yo les mencioné, de Acaz a Jesús, pasaron aproximadamente 800 años. 800 años. Más o menos en el año 735 antes de Cristo se escribió el libro de Isaías. Y más o menos en el año 50 a 70 después de Cristo se escribió Mateo 1:23. Y cuando hacemos la matemática son aproximadamente 8 siglos.
De esa profecía estaba hablando Isaías 800 años antes. Y si se tardó tanto tiempo es porque las promesas del Señor y esa promesa mesiánica que Él iba a traer a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados se cumplió. Se cumplió. Y hoy le damos gracias al Señor porque envió a su único Hijo a morir por nosotros. Y porque Emmanuel, Dios, está con nosotros. Emmanuel, el Dios con nosotros, nos revela que Él nos conoce en lo más íntimo de nuestras vidas. Podemos rendir nuestras penas, angustias, tanto como nuestras felicidades y nuestros sueños. Él vino a morir por nuestros pecados para que podamos tener una relación de amistad con Él. Emmanuel, el Dios con nosotros, se manifiesta como un libertador. Dice en Gálatas 5:1: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Gracias, Carlos. ¿Ya vieron con qué facilidad traía Carlos el grillete? Eso es lo que sucede con el pecado en nuestras vidas. Les leo nuevamente, para que miren que pesa. Les leo nuevamente Gálatas 5:1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Así es que no es la esclavitud la que nos está sometiendo. Somos nosotros los que nos vamos a someter a la esclavitud. Entonces, esto es lo que sucede, mis hermanos. Cuando andamos en pecado, cuando andamos en esclavitud, andamos cargando un gran grillete con nosotros. ¿Saben qué es lo peor? Que nos acostumbramos a andar con el grillete. Y le dicen los hermanos: mira, vos andas en pecado. No, yo no. ¿Quién dice? El pecado, mi hermano, mi hermana, no se puede esconder. Por más que nos tratemos de hacer un queso, siempre se va a ver que estamos atados a algún pecado. Y entonces la situación es esta: el pecado está acá, ahí está la esclavitud, y dice que el Señor nos libertó para que vivamos en libertad. Estamos libres del pecado. Estamos libres del pecado. El grillete no viene y mágicamente se acerca a nosotros y se pone en nuestra mano y nos atrapa. ¿Qué es lo que sucede? Viene el hermano y le dice al pastor: pastor, es que ya no quiero serle infiel a mi esposa y no sé qué hacer. Bueno, pues ya no vaya a ver a su sucursal o a la otra. Es decir, sea fiel a su mujer y todo. Ah, sí, tiene razón. Sí, es que yo quiero pues ya no seguir igual. Vaya, está bueno. Bueno, está bien. Le voy a ir a decir que ya no la voy a ir a ver. Le voy a decir que le voy a ser fiel a mi mujer. Miren, mis hermanos, eso es lo que pasa con el pecado. Miren, no es ni siquiera el diablo. Somos nosotros mismos los que vamos ahí a buscar el pecado. El pecado, dice en la Biblia que Dios junto con la tentación da la salida. Aquí hay un montón de lugares donde yo puedo salir corriendo del pecado. Sí. Podemos huir del pecado, de la tentación. Pero somos nosotros, dice en la Biblia, no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Nosotros somos los que venimos y nos encariñamos con nuestro pecado. Y estamos aquí en la iglesia alabando al Señor con nuestros pecados colgando de nosotros. Eso es lo que mira el Señor. Él no escucha lo que estamos diciendo. Él ve nuestro corazón. Él ve los grilletes que están en nuestro corazón.
ni siquiera nos está atrapando. Nosotros los estamos agarrando. Estamos aferrados al pecado. Tenemos que dejar que el Señor nos libere. Dice en Mateo 1:21: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Debemos confiar en Jesucristo porque el Padre lo mandó. Él es nuestro Salvador. Lucas 9:35 dice: entonces salió de la nube una voz que dijo: este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Debemos imitarlo. Juan 13:15 dice: les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Y primera de Juan 2:6 dice: el que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. Pongámonos de pie, mis hermanos. El nacimiento de Jesús muestra el cumplimiento de su promesa de que él va a estar siempre con nosotros. Pero nosotros tenemos que entender que tenemos que dejar ir las ataduras y las cadenas del pecado, de la adicción, del vicio, de la infidelidad, de la mentira, de la traición, del egoísmo, del odio, de la envidia. Todo lo tenemos que dejar ir, porque así es como nos mira el Señor. Pero aún así Él nos ama y dio a su único hijo a morir por todos nosotros. Yo quisiera hacer una oración para todos aquellos que vinieron hoy sintiéndose solos y abandonados en su corazón. ¿Quiénes vinieron hoy sintiéndose solos y abandonados en su corazón? Saben, estas épocas de fin de año nos ponen chipe, nos ponen triste a veces. Recordamos a aquellos que ya no están con nosotros, que ya no van a compartir el tamalito con nosotros, que ya no vamos a poderle dar su abrazo de feliz Navidad. ¿Cuántos se han quedado en el camino, mis hermanos? Y hoy eso nos pone tristes, nos sentimos solos. Pero el Señor está aquí en este lugar. Yo quiero orar por todos aquellos que se sienten así, que han perdido también a un ser querido y que saben que se sienten solos en su corazón. Señor, yo te pido, Padre, en esta mañana, esta tarde ya, te doy gracias, Señor, por cada uno de los que están aquí presentes, Señor. Te doy gracias porque tú has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Señor, hoy ponemos en tus manos nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos, Señor. Padre, tú ves lo que los otros no ven. Señor, tú nos conoces. Y aunque tratamos de esconder nuestras cadenas que nos atan, Señor, tú sabes por lo que estamos atravesando, las dificultades que estamos viviendo. Tú sabes, Señor, por lo que estamos atravesando. Señor, hoy ponemos todos esos problemas, dificultades, situaciones difíciles, enfermedades, Señor, problemas económicos, sentimentales, de la familia, Señor. Hoy te pedimos nuevamente, Padre, que tú estés en medio de nosotros y que reine el amor y el perdón y la unidad. Señor, que podamos abrazar nuevamente a aquellos que nos lastimaron, aquellos que nos abandonaron, Señor, aquellos que nos menospreciaron y que nos despreciaron. Señor, que podamos perdonarlos en nuestro corazón. Esas raíces de amargura que llegaron a lo más profundo en nuestro corazón, Señor, hoy las dejamos a ti. Señor, poda nuestros corazones, Señor, y retira todas esas raíces de amargura, de dolor, de sufrimiento, Señor, que estamos atravesando en este día. Las ponemos en tus pies
Señor, venimos a dejar a tus pies nuestras cargas, nuestros dolores, nuestras tristezas, nuestra soledad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Gracias, Señor. Padre, obra en cada una de las familias, Señor, que están aquí. Aquellos que están pasando momentos difíciles, Señor. Tú conoces, Padre, el dolor, la tristeza, la soledad, Padre. Ayúdalos, Señor, a que salgan adelante, a que salgan de esa depresión. Y no quiero que terminemos este lugar sin antes dar la oportunidad para todos aquellos que saben que necesitan de Jesús en sus vidas. Si tú has venido a este lugar y sabes que vienes cargando un montón de cadenas que te están atando y quieres ser perdonado en el nombre de Jesús y comenzar una nueva vida en Cristo, y que sea Él el que te libere de tus pecados y aceptarlo a Él como el único Jesús Cristo, Señor y Salvador en tu vida, yo te voy a invitar a que hagas esta oración de fe. Y los que nos están viendo a través de las redes sociales, que hagan esta oración de fe en su corazón. Y el Señor entrará a tu vida. Y repite conmigo esta oración: Señor Jesús, gracias. Te reconozco como mi único Señor y Salvador. Perdóname. Sé que te he fallado, pero ya no quiero ser igual. Perdona mis pecados, perdona mis ofensas. Hoy reconozco que eres Cristo, el Hijo de Dios, que murió en la cruz por amor a mí. Gracias por esa libertad que hoy estás dando a mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien hizo esta oración de fe por primera vez, ahí donde está, levante su mano. Ahí donde está, levante su mano. Porque eso quiere decir que Jesús tocó a la puerta de su corazón y entró a morar ahí. Alguien hizo esta oración por primera vez con fe el día de hoy. Levante su mano y pase aquí al frente, y voy a hacer una oración por usted. Si usted que nos está viendo a través de las redes sociales hizo esta oración con fe, tenga certeza de que Jesucristo entró a su vida. Y déjenos sus datos en soynuevo.org, y ahí le estaremos dando los lineamientos y la guía para estos nuevos pasos y primeros pasos en su vida espiritual. Mis hermanos, respire profundo. ¿Sabe qué es eso? Es la presencia del Señor en este lugar. Que Dios los bendiga. Que tengan un feliz domingo.